problemas que yo me encontraba son, em, bueno, personalmente el tema de deslindar de la biología, la filosofía de la biología y usar herramientas y conceptos que no se definen como enfermedad, vida u otros por el estilo. Nos construimos a través de narraciones, entonces es innegable que un periodista, cuando está narrando algo, está atravesando con su subjetividad y con todas las narraciones que le construyen esta historia que va a contar. Y el problema número uno que tengo es eso, que en la formación de periodista me parece que es muy general, entonces es muy rica, pero es muy poco también concreta. Los periodistas saben de todo y de nada. Es verdad que un poco como los filósofos, pero desde mi experiencia de estudiar como estas dos áreas, pues filosofía me ha abierto mucho más al conocimiento, me ha abierto muchas más preguntas de lo que ha sido el periodismo. Curioso que desde este llamado primer mundo que hemos colonizado y explotado estos países del llamado tercer mundo, después sintamos que nuestra labor es ir un mes en verano a llevarles un kilo de arroz e irnos y decir, ay, qué bien, cuánto me da esta gente pobre que me da lo que de verdad se necesita, que es el amor. Y dices, ¿pero qué me estás contando? O sea, y mucho repensar cuáles eran las intenciones, si eran intenciones atravesadas por cierta imagen, ¿no? La imagen, pues eso, de Franco Salvador, que invierte su tiempo en ayudar a los pobres. Que ninguna crítica a la voluntad, sino a los canales que se usan, a los canales que se promocionan y a los canales a través de los cuales se lleva a cabo esta ayuda. Y me di cuenta que había participado en actitudes muy asistencialistas que generaban dinámicas de cubrir necesidades en las que las personas que participan tienen un rol fundamentalmente pasivo y que eso puede generar cierta dependencia con las instituciones. Las personas migrantes no participaban en nuestras asambleas. O sea, nosotras decidíamos si no había abrigos suficientes, si darlos o no darlos, y esos debates eran nuestros. Llega un momento en que esas fuerzas que eran creativas luego se vuelven muy monótonas y te ves que a lo mejor no tienes fuerza para ello, pero tienes que hacerlo y que no puedes incluso dudar de eso. Se convierte muy difícil en decir, dejar de hacer algo, voy a dejar de hacer esto que venía haciendo para dar paso al otro nuevo. No, yo creo que muchas veces se sobrevalora la capacidad de creatividad y de originalidad, pero cualquiera puede decir palabras al azar. Lo interesante siempre de eso es ver cuán tiene recorrido sin recorrerlo y por qué caminos no avanzar. Y retos, pues el reto yo creo que es lo que tenemos delante, ¿no? Cómo hacer esta transición de un espacio de divulgación a más un espacio de creación de pensamiento filosófico y cultural con una intención de darnos ese espacio, ¿no? De darnos ese espacio como propiamente filosófico de poner pues, encima nuestros análisis, nuestras reflexiones, nuestras lecturas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy me acompaña Javier y Miriam del colectivo Mentes Inquietas. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo están, Miriam? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Miguel Ángel. Bien, bien, muy feliz. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por sumarse a la iniciativa de Filocharlando y por estar un ratito aquí para platicar sobre lo que hacen, sobre lo que han hecho y sobre pues también lo que viene futuro en Mentes Inquietas y en todo lo demás de ustedes. Antes de comenzar voy a leer un poquito sobre ellos para quienes no los ubican quizá por sus nombres, sino más bien quizá por el proyecto. Miriam Rodríguez del Real es graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Brighton. Está cursando actualmente la licenciatura en Filosofía y ha trabajado en proyectos editoriales como Penguin Random y Europa Press. Javier Correa Ramán es biólogo sanitario, es filósofo, tiene un máster en formación del profesorado de filosofía y además, bueno, actualmente está estudiando el doctorado en filosofía. Ha sido becado para investigar en el Departamento de Neurociencia de la Universidad de Alcalá. Y bueno, después de esta presentación tan dispar, un filósofo neta, un biólogo que se metió a la filosofía y una periodista que también hace filosofía, iniciamos por el principio. ¿De dónde eres, Javier? Yo bueno, soy de Madrid,
además de familia de gatos, que aquí nos llamamos gatos cuando llevamos varias generaciones en Madrid, así que madrileño, madrileño. Y a mí siempre me había interesado la ciencia en la vida, hubiera pensado que hubiera acabado en filosofía. Además, mis dos padres son matemáticos, que tuvieron la suerte de poder estudiar. Lo que pasa es que, bueno, no sé, es que es muy tópico, pero los tópicos tienen esto que agarran porque tienen parte de verdad. Y es que en el instituto hubo un profesor que a mí me hizo clic y me estimuló intelectualmente mucho. Pero con este miedo de que meten a las letras, que luego no tienen trabajo y no tienen salida, pensé, bueno, dándoseme bien las ciencias, voy a optar por ahí. Lo que pasa es que luego había una insatisfacción todo el rato en mi carrera. A mí empecé a darme cuenta que me preocupaban otras cosas, que la clasificación de los virus me parecía interesante, pero me parecía más interesante qué es la vida o por qué eso es un virus. Las teorías de Darwin estaban interesantes, pero me parecía más importante porque esto es una teoría y en qué se avala. Y esas preguntas me chocaba continuamente con ello. Hasta que llega un momento que cuando acabo la carrera, pues decido, bueno, me engaño a mí mismo, voy a hacer 1 o 2 asignaturas, y luego la filosofía, que tú lo sabes bien, Miguel Ángel, te atrapa, te muerde y ya no puedes salir. Así que lo mío ha sido casi más un intentar huir, pero luego uno nunca puede huir de la filosofía. ¿Y tú, Miriam, de dónde eres? Platícanos un poco. Pues yo también soy de Madrid, soy de un barrio que se llama Tetuán, que está en el norte de Madrid, pero lo llaman el sur del norte. Eh, y bueno, ¿cómo llegué a la filosofía? Pues yo en bachiller, a mí me gustaba mucho escribir, entonces yo me debatí entre estudiar psicología y estudiar pues, periodismo. Yo creo que por una imagen romantizada del periodismo, ¿no? De lo bueno, yo creo que yo en ese momento había visto Newsroom, entonces me imaginaba que el periodismo iba a ser como una especie de, pues como quien se mete a publicidad porque ha visto Mad Men, ¿no? Pues yo creo que me imaginaba un poco eso. Y a mí siempre me ha gustado mucho escribir y dije, bueno, pues voy a estudiar periodismo. Y me acuerdo pues que pues, un colega, no sé, mis padres, de mis hermanos, me dijo, si quieres ser periodista, estudia filología, que eso te va a dar una base mejor. Y entonces, pues me acuerdo que vi en la Universidad de Navarra 2 dobles grados, periodismo y filosofía y periodismo y filología. Y entonces, pues eran dos dobles grados que me interesaban bastante, pues porque era combinar las humanidades puras con periodismo y pues aprender a escribir un poco. Pero bueno, siendo sincera, pues fui a la Universidad de Navarra, hice el examen, vi el ambiente y me dio un poco de miedo y dije, en esta universidad no sé si me apetece estudiar. Y entonces, pues estudié el doble grado de periodismo y comunicación audiovisual y también, aunque sea un poco tópico, me pasó un poco como a Javi, que en el cole pues tuve un profesor que hizo como que se me despertase esta curiosidad por la filosofía, y esta curiosidad, yo creo que por la filosofía no era tanto, sino por los filósofos. Porque es que yo estudiaba a Platón y decía, pues este hombre, qué brillante es, y estoy súper de acuerdo. Después estudiaba a Platón y decía, no, ahora estoy de acuerdo con este otro. Y después me pasaba con Marx y con Nietzsche, y entonces yo decía, a ver, ya, no puedes estar de acuerdo con todos los filósofos a la vez porque pues habrá algún pensamiento que contradiga a otro, ¿no? Y entonces en ese interés y en esa curiosidad por los filósofos mismos fue cuando pues entré en la filosofía, y yo creo que mi amor por la filosofía ha sido como una relación de pareja, pero al revés, como poco a poco y en aumento como pues hasta ahora. Ahora, para los que no conocemos Madrid, quitándonos la faceta quizá de filósofos, Miriam quizá, bueno, ahí nos va a poder apoyar mucho con periodismo, pero ¿qué nos podrías platicar, Javi, sobre Madrid? Algo que nos pudieras presumir de tu ciudad, nos pudieras enamorar y decir a todos los extranjeros, lleguen a Madrid. ¿Por qué iríamos a Madrid? Esta pregunta es muy buena y muy difícil, porque Madrid es que es una ciudad muy particular. Yo pasé particularmente en mi propia biografía una etapa un poco así me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero de enamoramiento de Madrid. No sé si esto pasa en otras ciudades, pero bueno, en algunos barrios del extrarradio, sobre todo relacionado con la cultura hip hop y la cultura del rap,
hubo una época, no sé si te acuerdas, Miriam, que llevar la bandera de Madrid y Madrid con Z fue todo un símbolo de los chavales del Extrarradio. Entonces yo hubo una época que veía en Madrid, pues, bueno, nada que envidiar de capitales europeas, lo mejor de la historia de Europa combinado con una cultura mediterránea que te hacía pues estar muy, muy bien y muy incluido. Y entonces yo la tenía muy, muy romantizada. Sin embargo, durante los últimos años, especialmente a partir del 2015, Madrid está siendo una ciudad cada vez más inhóspita. Es una ciudad con la gente espectacular, pero la llegada masiva, sobre todo de turistas de otros países de Europa, con un poder adquisitivo muy alto y muy descontrolado, está provocando que los alquileres cada vez suban más y los vecinos nos tengamos que mudar cada vez a barrios más periféricos, de tal forma que es muy común entre los madrileños habernos mudado muchas veces en los últimos años y tener esta sensación de que la ciudad no nos termina de pertenecer, de que el centro se convierte un poco en un centro comercial. Entonces Madrid genera, yo creo, esta sensación de amor-odio, de fascinación, pero a la vez que empieza a ser un lugar inhóspito. Encima, bueno, tiene mucho coche, lo que tiene calles peatonales, pero tiene mucho coche y no permite la bici porque hay muchas cuestas. Entonces no sabría muy bien qué decirte. Por lo menos es una ciudad que tiene barrios muy diversos, muy diferentes y que es muy, muy heterogénea. Eso es algo que yo creo que solo por eso tiene mucho atractivo. ¿Y tú, Miriam, cuál sería esta parte de por qué un extranjero tendríamos que visitar Madrid? Pues es que yo creo que esa pregunta de por qué un extranjero debería visitar Madrid, pues no estoy muy segura. En mi experiencia personal, porque a mí me gusta Madrid, aunque coincido con este sentimiento como de amor-odio con Javi, ¿no? Que muchas veces me pasa que cuando llevo en Madrid mucho tiempo es como que me saturo muchísimo de la ciudad, de, de las prisas, de los ritmos, de la masificación, de la gentrificación. Pero después es verdad que cuando estoy fuera, y yo que soy una persona súper nostálgica, como que me vienen recuerdos y me vienen con unas afecciones que me atraviesan como muy grandes. Entonces, yo, pues, ¿por qué diría Madrid? Pues por mi comunidad, por mi gente, por mis amigas, que es como con las personas con las que he creado recuerdos de este lugar que puede resultar como un poco inhóspito porque es una gran ciudad y que no tiene un poco esa calidez que tienen las ciudades pequeñas o los pueblos, pues se abraza, ¿no? Resulta ese abrazo, ese lugar más cálido, pues los recuerdos con las amigas, con la familia. Entonces, pues yo me quedo con eso. Supongo que dentro de mí también una especie de lucha que le gustaría sentir como una pertenencia más grande al lugar y que a veces me resulta como un poco de admiración, con un poco de envidia y chunga rara, pues cuando veo a los andaluces sentir una pasión tan grande o pues cuando veo a una persona de Galicia que tiene una pasión y un sentimiento de pertenencia súper grande, que yo aquí en Madrid no sé si la gente lo tiene, pero yo desde luego no lo tengo mucho, porque como no ha habido como una construcción cultural propia, comunitaria tan grande, pues me falta un poco eso. Joder, te hemos dicho cosas un poco más feas que bonitas, pero bueno, lo siento. Cogiendo esta parte nostálgica de Miriam, cuando piensas en Miriam, pero en la Miriam niña, en la Miriam adolescente, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué es de lo que recuerdas de tu infancia, Miriam? Pues recuerdo que pues siempre he sido una persona con mucha vitalidad, con muchas ganas de conocer, con mucha inquietud. Pero también recuerdo como mucha inseguridad en ciertas cosas, ¿no? Y en esto como que también en mi proceso terapéutico me he dado cuenta que el ser mujer y encarnar ese ser mujer me ha configurado mucho en mi vida. Y veo como muchas huellas de como ciertas cosas, pues eso, como mucha curiosidad, muchas ganas de abrirme al mundo, como ese rol activo como de apertura
que me ha dado la sensación que por encarnar también el rol de mujer muchas veces como que me he parado y me he cerrado y me he hecho más pequeña. Pero era una persona como soñadora, y es que me acuerdo una anécdota que está relacionada con lo anterior, y paso a Javi, que me enrollo mucho siempre. Es que desde pequeña a mí me encantaba contar historias, entonces pues en vez de en mi cama mi madre contarme cuentos, lo contaba yo a ella. Y entonces como que mi madre me decía o sea, yo recuerdo mucho que mi madre me señalaba esa parte, como que me decía, qué bien se te da contar cuentos, contar historias, ¿no? Entonces yo he crecido mucho con la idea esta de, pues se me da bien contar cuentos y contar historias, pues me tengo que dedicar a escribir. Y eso lo tengo como impreso, como un recuerdo muy bonito, que yo creo que es lo que me guía, o lo que me ha guiado en este camino de querer escribir, de querer contar nuevos mundos, de encontrar, de buscar. ¿Y tú, Javi, cuando piensas en ese Javi niño, en ese Javi adolescente, qué es? ¿Cuáles son los recuerdos que te vienen a...? Yo siempre he sido un empollón. Yo siempre he sido una persona que le gustaba leer, que sacaba unas notas, y eso siempre me ha configurado un poco, bien aceptando ser un empollón como cuando era más pequeño, o bien rebelándome contra la faceta empollón, pero siempre lo he sido, siempre me han gustado los números. Bueno, es que esto es muy friki, ¿no? Pero de pequeño mi madre, venga, pues multiplica esto por esto, ¿no? Mucho cálculo mental, a mí me generaba placer, entonces siempre he sido un empolloncito. Luego en la adolescencia lo que me viene a la mente son mi pelea con los límites. Yo, que soy muy nervioso, de hecho no sé si estoy hablando muy rápido, siempre hablo demasiado rápido, soy muy impaciente, la pobre Miriam es la que lleva los tiempos en el colectivo porque yo quiero siempre todo ya. En la adolescencia eso se configuró muy mal porque yo tenía la sensación de que se me iba la vida y que quería probar todo rápido, todo ya y saltarme etapas y bueno, pues me tropezaba todo el rato. Entonces mi sensación con la adolescencia fue muy, muy vorágine. También fue un poco una pelea con la masculinidad. Yo, que me autorreconocía como heterosexual, no me veía reconocido con la masculinidad tan dura que había en el colegio, que era una de, pues venga, a darte cates, muy violencia, si te dicen algo, pues bueno, tal, a mí que no me gustaba nada la violencia, yo no me reconocía en eso. Recuerdo preguntarle muchas veces a una que era muy amiga mía, le decía, oye Ruth, yo soy gay. Y ella me decía, no sé, tú sabrás. Y yo, como no había otro referente en nuestro imaginario adolescente entre el superhombre que le gusta pegarse y que juega al fútbol y tal, y en aquel entonces, como el que es muy, muy gay rechaza esa masculinidad, yo decía, bueno, pues si no soy el tipo que va pegando balonazos y tiene una voz muy ronca, deberé ser gay, ¿cuándo me lo dirán? Entonces, recuerdo mi adolescencia especialmente así, como un correr mucho y un estar muy desubicado con mi ser hombre, igual que, bueno, aquí está el privilegio, para Miriam seguro que fue un lastre el ser mujer o le pesó, yo me podía preguntar esto sin tropezarme, supongo que aquí se ve la diferencia. Y ahora la pregunta más complicada quizá, o de las más complicadas, la típica de la filosofía. ¿Quién eres? ¿Qué te define, Miriam? Pues sí, es una pregunta complicadísima, Miguel Ángel. Bueno, esta pregunta a mí me ha creado mucho conflicto en los últimos años de mi vida, porque yo soy una persona nerviosa, que necesita, para controlar esos nervios, controlar, ¿ves? He utilizado esa palabra, tener las cosas bajo mi control. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo no creo en las esencias. Yo no creo que haya una Miriam solo, una Miriam esencia y que tengo que encontrarla o que me voy a reunir con ella o que hay una Miriam más Miriam que en otros momentos. No, Miriam es lo que se va construyendo día a día, Miriam es las acciones que va realizando y las decisiones que va tomando, ¿no? En función de, pues, también muchas circunstancias que no controlo. Entonces, pues yo me acuerdo que cuando terminé periodismo y comunicación audiovisual, que dije, pues no me quiero dedicar a ello y no sé si me quiero dedicar a la filosofía, pues yo me preguntaba, ¿quién soy? ¿No? Y si llevo 5 años haciendo ballet y dejo de hacer ballet, entonces ¿quién soy? En plan,
como que tenía la sensación de que las cosas que me configuraban por esta creencia mía de me definen mis acciones, era precisamente hacer esencial esas acciones y esas elecciones de mi vida. Y entonces, pues otra vez vuelvo a mi proceso terapéutico. Una de las cosas que me di cuenta, y también esto suena como muy mítico, pero realmente coincidió, antes de irme de la pandemia me fui a la India. Y en la India pues tuve un mes de parón de terapia, pero las últimas 3 semanas volví a retomar la terapia allí en la India. Y me acuerdo que en ese momento mi terapeuta me hacía mucho la pregunta de quién eres. Y entonces pues yo me di cuenta que la única, porque incluso yo podría decir de mujer, soy mujer, pero ¿qué es ser mujer? Y realmente como es una categoría que se ha construido social y culturalmente, tampoco me lleva a nada. Y entonces la única respuesta que me ha tranquilizado y que me ha valido es que soy cambio. Y creo que eso es lo que me define, que soy cambio. Y ya está. Bien, ¿y tú, Javi? ¿Quién es Javi? ¿Qué te define? Bueno, yo voy a entrar al barro. Yo voy a decir. Yo al principio, y por también exponer y visibilizar los procesos terapéuticos, también me pasaba en terapia. Yo al principio me tenía muchos problemas también con esta pregunta, fíjate, porque pensaba que yo nunca podría saber quién era. Pensaba que en la medida en que uno enuncia algo sobre sí mismo, como siempre tiene un cierto interés, pues eso no termina de funcionar, como cuando los profesores nos dicen autoevaluaros. Bueno, pues a ver quién es el guapo que se pone un 3 y suspende la evaluación, ¿no? Todos nos ponemos un 7 por no ser muy flipados y por no ser tal. Entonces yo pensaba que el proceso de autoconocimiento siempre estaba viciado y que si yo me decía que era buena persona, en realidad es que tenía deseo de ser buena persona. Y así me pasé en ese páramo, sin saber quién era, mucho tiempo, hasta que la psicóloga me dijo, bueno, pues pregunta a tu alrededor, seguro que hay ciertas formas de comportarte que sí que guardan una cierta rutina, a pesar de... Yo estoy de acuerdo con Miriam en que quizá no haya esencias, pero que no haya esencias no quiere decir que no podamos, yo creo, en un momento dado caracterizar algo, aunque luego esto cambie en el tiempo. Así que yo me doy cuenta, preguntando y asumiéndome, pues que soy una persona muy nerviosa, muy despistada, a la que le cuesta decir que no, muy enérgica, a la que me encanta divertirme, me encanta todo lo que son las pasiones alegres, todo la risa, el humor. Luego, como con algo menos psicológico, también a veces pienso o entro en conflicto últimamente si me diría que soy escritor. Me entra en conflicto esta categoría. A veces pienso, bueno, pues estas categorías que decía Miriam, cómo le costaba asumir, a mí me pasa particularmente con categorías que no son tanto de trazo psicológico, sino que son, por ejemplo, mi orientación sexual. Bueno, soy bisexual, pero ¿qué quiere decir eso? O cómo configura mi deseo, cómo lo obliga, cómo lo marca. Pero también necesito una etiqueta para reconocerme. Me pasa parecido con escritor. Bueno, sin duda escribo, pero ni siquiera vivo de ello y nunca viviré, o bueno, no sé si alguien me leerá, pero es que Kafka vendía 40 copias y mira dónde está ahora. Entonces me crea mucho problema asumir esas identidades más allá de los rasgos psicológicos. Entonces, bueno, yo de momento estoy en el paso psicológico, sé más o menos cómo me comporto, pero no sé si sabría hacerme una biografía de momento. Ahora, yo suelo hacer esta pregunta también, ¿cuál identificar o enumerar algunos defectos, algunas virtudes? Pero bueno, aprovechando la sinergia que tienen ustedes dos, creo que sería interesante, Miriam, que nos dijeras qué defectos y qué virtudes ves en Javi, y luego le regresamos la bolita a Javi. Vale. Vale, voy a empezar por los defectos, no porque me resulte más fácil, sino porque prefiero la parte guay para último, y así te quedas con buen sabor de boca. Bueno, es que realmente, como que yo creo que Javi se conoce mucho, entonces lo que pueden ser los defectos, ya lo ha dicho, pues es una persona muy paciente y eso a veces pues como que le juega un poco de mala pasada porque pues, la gente lleva otros ritmos, entonces pues puede agobiarse, o eso es, a veces es como muy nervioso y entonces pues le puede crear como ese tipo de agobio o bueno, como más ansiedad.
Y es que, o sea, realmente, yo qué sé, por ejemplo, sí que podría decir, pues es despistado, pero como yo soy más despistada, bueno, me voy a quedar con esos dos porque yo realmente las demás cosas. Y después de virtudes, pues es que Javi es una persona súper inteligente. Es una persona súper inteligente y aprendo muchísimo con él. Me potencia muchísimo intelectualmente, me enriquece muchísimo y entonces es un mundo, es como cuando estamos hablando yo me meto como en un mundo diferente. Después también es una persona que sabe escuchar súper bien y que sabe reconocer muy bien como lo que tú le dices, incluso si le afecta a él, o sea, si le dices, oye, pues Javi, me has agobiado con esto y me he sentido de esta forma. Y como que te sabe parar a escucharte, a reconocerlo, incluso si es algo como que dice cosas regulinchi de él. Iba a decir la tercera cosa. Vale, y esto también es algo, el otro día hablando con una amiga nuestra en común, que se llama Mer, como que me pareció muy lindo una cosa que dije, y es como, bueno, en este momento de la vida hay dos tipos de tíos que van con algún tipo de conciencia política. Están los aliados y los que son como Javi. Entonces, los aliados es caquita, o sea, es malo, es gente que va de súper deconstruida y después actúa como una fucking shit, por decirlo así en inglés, y que suena más fino, parece. Y después, pues me acuerdo que hablando como de otro chico, me acuerdo que utilicé la expresión pues es que este chico es una persona que tiene conciencia política, pero no en plan aliado, sino en plan Javi. Y entonces, pues estaba hablando con mi amiga y le dije yo, oh, qué bonito lo que acabo de decir, ¿no? En plan Javi, o sea, como que el adjetivo sea en plan Javi. Así que eso, pues Javi es Javi, ¿no? Es en plan Javi, que es una persona que es coherente con su proceso de deconstrucción y con los privilegios que encarna o con las contradicciones que le atraviesan, también con las opresiones que le pueden atravesar, pero siempre como sabiendo ocupar su espacio. Y si tiene que escuchar y estar detrás, lo hace, y si tiene que reivindicar algo que a él le duele, lo hace. Ahora, Javi, ¿cuáles serían los defectos y las virtudes de Miriam? Se me han metido unas palabras bonitas en el ojo. Nadiruchi, que muchas de verdad, muchas gracias por obviamente tus exageradas e hipérboles, pero de verdad que gracias. Yo también voy a empezar con los defectos porque me ha gustado cómo ha acabado, así que también con los defectos. Y también teniendo en cuenta que los defectos siempre son defectos para alguien, o sea que a otra persona seguro que le parecen, pero hay cosas que conmigo que encaja menos bien. Es un poco cabezota, entonces eso es algo que es un defecto. No pasa nada porque como lo sé, lo contrarrestamos yo proponiéndole constantemente el mismo tema hasta que ya le cae. Entonces vamos a hacer esto, y dice no, en principio no. Y digo, vale, y a las 2 semanas tengo esta idea, no, en principio no. Y simplemente, para cualquiera que quiera conocer a Miriam, hay un día en el que pasa algo y dice, ah, pues esa idea, vamos a hacerla. Así que bueno, es verdad que nos ahorraríamos tiempo, pero una vez que le pillas el tranquillo, es relativamente sencillo sortear eso. Además no entrar, porque ya dice no y tú dices, vale, pues no, ya está otro día. Pero es un poco cabezota. También, bueno, es que esto no es un defecto, pero habla bien de Miriam que esto sea un defecto y que no pueda decir otra cosa. Siento que cuando se sobrepasa colapsa por completo y esto es un problema porque en general como que la vida no para. Pero es que no es ningún defecto porque en general, claro, quien no se sobrepasa o como siempre nos pedimos más todas, pero bueno, simplemente es algo normal que si ya eres una máquina, cuando tengas las capacidades para en momentos muy difíciles
gestionar las cosas por separado, va a ser, bueno, presidenta de la Unión Europea probablemente, o del mundo, o invadir un país, o una... Bueno, este ejemplo justamente en estos tiempos fatalísimo, no sé por qué me ha salido. Vale, ¿cuáles son las virtudes? Pues Miriam, es que tú tienes muchas. Hace una cosa que a mí me gusta mucho y yo soy incapaz de hacer y entonces la admiro mucho, que es que lee siempre a los filósofos de forma muy original. Y esto es genial porque cuando lo ves en el resto de filósofos piensas, hostia, qué guay, ¿no? Así que Deleuze leyó a Hume de esta forma, qué chulo, qué capacidad para hacerlo. Y Miriam lo hace sistemáticamente. Sistemáticamente lee a alguien y abre nuevas lecturas. A mí es algo que me cuesta mucho y yo al principio le decía, porque yo soy muy dogmático, y decía, no, en los textos pone esto, centrémonos en los textos, no podemos, no, tú es que no puedes interpretar todo tan libremente y con el paso del tiempo me he dado cuenta de la pobreza que me lleva a mí interpretarlo así y de los caminos que abre interpretarlo de otra forma y la naturalidad con la que lo sale, porque yo me tengo que poner a ello y tengo que decir, venga, a transgredir, ¿no? Pero esto a ella le sale muy bien. También es una persona que es capaz de albergar, si decía Guattari que somos cajas de resonancia para las líneas que nos atraviesan, Miriam es una caja de resonancia muy sólida que es capaz de albergar y sostener un montón de líneas. Yo creo que muchos de los problemas políticos que tenemos es que somos incapaces de sostener procesos y Miriam es capaz de sostener y además cree con compromiso en el tiempo. Entonces, ya no solo como amigo, sino particularmente en los proyectos, es alguien que asume que va a largo plazo, a las carreras de largo plazo, que no se asusta cuando las cosas van mal, que no le flaquean las fuerzas y cuando le flaquea lo entiende como parte de un proceso y que muestra de verdad compromiso y lealtad en todos los ámbitos de su vida y por eso sostiene todo. Entonces, en momentos de muchísimo cambio, de muchísima prisa, bueno, permite que florezcan alrededor de suya un montón de iniciativas y un montón de personas súper chulis. También tiene muchas ganas de aprender, eso es algo muy guay. Yo tengo la sensación, llevamos tanto tiempo escribiendo, que a veces que ya no sé ni si las ideas son mías o no. Y ya he llegado a tal punto que siento que si no le digo a ella las ideas, si no me da ese feedback, las ideas no florecen, como si fuera siempre capaz de ver y discernir la paja de lo no, de lo que tiene una idea interesante y lo que no. Yo creo que muchas veces se sobrevalora la capacidad de creatividad y de originalidad, pero cualquiera puede decir palabras al azar. Lo interesante siempre de eso es ver cuán tiene recorrido sin recorrerlo y por qué caminos no avanzar. Y ella tiene esa virtud de ver ideas y saber por cuáles hay que ir y cuáles no, sin agotarse en entrar en ellas. Eso es súper bonito y habla mucho de su inteligencia también. Bueno, lo siento, es que digo dos cosas más y me callo. Es tan inteligente que es capaz de reírse de los filósofos y es algo que no sé hacer. Yo a los filósofos me los tomo muy en serio, pero Miriam los vacila, es capaz de con un chiste ridiculizar sus teorías y eso habla de que los pilla tan bien que es capaz de con un solo contraargumento de un chiste mandarlo todo a la mierda. Y esto pone muy nervioso a los filósofos y yo lo he notado, ¿no? Como que la gente habla muy serio, Miriam suelta un mal chiste y les cuesta ver que ya no puede haber más debate después de ese chiste y esto es una virtud súper bonita. Y ya solo lo último, por no ser muy empalagoso, que nos va a dar un ataque de azúcar, recoge mucho los procesos emocionales, recoge muy bien los procesos. Yo soy muy intenso, estoy así y es capaz de saber leer muy bien, de no desdeñarlo y crear procesos muy bonitos emocionales a su alrededor. No, pues muchas gracias, Javi. Miriam, un dato curioso, un dato bizarro, un dato que no le va a cambiar la vida a nadie en saber sobre Miriam, pero que es interesante saber. Uf, un dato bizarro, curioso. A ver, es que se me ocurren cosas un poco tontas. Pero bueno, un dato mío es que leo 15 libros a la vez y me estoy viendo 20 series a la vez. Y en el proceso de hacer todo esto, hay un momento en el que puedo agobiarme y dejarlo, puedo tener como una ansiedad tremenda por terminarlo, o puedo disfrutarlo. Y hay muchas veces, y pues hay veces que pasa A, otras veces que pasa B y otras veces que pasa C.
porque es verdad que eso, tengo como un deseo muy grande de aprender, que muchas veces es como, buah, necesito aprender de muchas cosas, de todo ya. Y entonces, pues eso, pues hay veces que va bien, a veces que va normal y a veces que va pero, date tú. ¿Y tú, Javi, un dato curioso, bizarro de ti? Yo voy a optar por lo de bizarro, con esta idea siempre de hablar mal de uno mismo. Eh, Hasta bien adolescente me mordía las uñas de los pies, que es difícil por incluso elasticidad y da tremendo asco. Luego ya es que incluso por vergüenza de hacerlo yo de mí mismo dejé de hacerlo, pero me da mucho gusto morderme las uñas y me costó mucho, bueno, que mi madre me decía, a ver señor, pare usted, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué espectáculo de simio está haciendo de usted en el salón? Y luego estornudo en ocasiones que no termino de entender. Esto me da mucha vergüenza, pero a veces cuando me estoy enrollando con alguien y nos empezamos a quitar la ropa, en este momento en el que sabes que del beso pasas otra cosa y uno se empieza a excitar, estornudo. Y es un poco, solo es uno, pero bueno, también me juega como ocasiones graciosas cuando la gente lo sabe y me empieza a besar y estornudo, ya es como que muestro mis cartas. También, si toso mucho, estornudo, como que mi cuerpo no sé qué quiere decirme cuando estornuda, pero en momentos muy raros estornuda y digo, ¿por qué ahora, no? Rompes el feeling ahí, ¿no? Yo quiero añadir un dato que ahora que has hecho, Javi, lo de los pies, y es que eh, me da mucho asco los pies de la gente. Y si juntan su pie con el mío, lo paso un poco mal. Y ya está. Y es que me he acordado porque he dicho los pies. Pues eso es un dato bizarro de mi persona. Genial, Miriam. Ahora, en el mundo de la filosofía hay muchos temas, hay tópicos para aventar para arriba. Pero ¿cuál es esa pregunta o cuál es ese tema? ¿Cuál es esa área en donde Miriam, filósofa, dice, mejor yo no me enrollo en esto y paso de largo y no me meto por ahí? Mm, vale, más que por, o sea, más que porque no me quiera meter ahí en plan, a ver qué saco de aquí, porque eso es una sensación que me pasaba mucho con la ontología. O sea, la ontología tiene esto de que te puede provocar terror meterte en ello o te puede enganchar, porque al final es como un estudio de lo tan abstracto que puede provocar las dos sensaciones. Y al principio a mí me pasaba la primera, un poco como horror, respeto, como cuando la gente dice, ponte a leer a Hegel y nos tiemblan a todos las piernas. Pero más que porque diga, en ese jaleo no me meto, que también porque no tengo ni puta idea, la verdad. Es en todo en filosofía de la ciencia. Claro, como yo vengo de letras y humanidades, supongo que me pasa un poco que no me resulta como tan, o sea, bueno, no enriquecedor, no, eso sí, pero bueno, como que no me despierta tanto por dentro ese ámbito de la filosofía como me lo despiertan muchos otros. Y también porque creo que le cogí un poco de manía como a todo el pensamiento analítico, porque a veces que me da la sensación de, pues que, claro, yo que soy más pues, de la filosofía continental, me da la sensación de que a veces que se quedan como en el lenguaje, en la palabra, como en el signo, y digo yo, chicos, si vas un poco más, ya como que, como que te pasas, o sea, ya te pasas el juego. Entonces, pero sé que está un poco atravesado como por eso también no pulsiones hacia la filosofía de la ciencia que, que hay veces que me produce un poco más de rechazo, pues porque yo vengo de otro campo y a veces ese lenguaje me resulta más lejano, mucho menos atractivo. Entonces, pues igual de repente Javi, que sabe mucho más de biología y de filo de la ciencia que yo, se pone a explicarme cosas y hablarme de la enfermedad y tal, y también me quedo anonadada, pero bueno, sí que es verdad que filo de la ciencia y tal. ¿Y tú, Javi? ¿Cuál es esa área que dices, mejor no? Fíjate, esto es curioso porque nunca me había dado cuenta, Mirochi, que cada uno nos gusta lo del otro. Porque a mí todo el tema de la religión y de Dios, que Miriam sabe mucho y me echa para atrás.
en todos los aspectos. Y por un lado, porque es algo que no necesito, o sea, por un lado, porque es un tema en el que como ni creo, ni me genera interés intelectual, el lenguaje encima es un lenguaje que no me pertenece para nada, porque partimos de premisas, creencias totalmente distintas. En mi vida no me atraviesa para nada y vamos, es que salto párrafos automáticamente cuando veo eso. El concepto de Dios, no tanto sociología de las religiones o el efecto político de las religiones, sino la pregunta clara de qué es Dios y cosas por el estilo, nada, no consigue atraerme para nada. Miriam, tú comentabas cuando platicabas un poco del periodismo y quizá lo veías de una forma utópica o idealizada. Para los que entendemos quizá periodismo como los que salen en el diario o los que escriben una nota para el periódico, ¿qué vendría siendo el periodismo? ¿Cómo lo puedes definir tú? ¿Con qué se come? ¿Cómo va por ahí? Pues mi problema que tengo con el... Bueno, mi problema no, tengo varios problemas con el periodismo. Principalmente me parece que con la figura de periodista, el problema que tengo es que me parece que para poder ser periodista, que periodista es aquella persona que cuenta algo, tienes que tener algo que contar. Para tener algo que contar, más allá de una nota de prensa que te pasen, tienes que tener como las herramientas y la capacidad de poder discernir esa realidad y analizarla. Y eso no significa que en ese proceso atraviese una opinión del periodista, pero realmente todos son narraciones, o sea, nos construimos a través de narraciones, entonces es innegable que un periodista, cuando está narrando algo, está atravesando con su subjetividad y con todas las narraciones que le construyen esta historia que va a contar. Y el problema número uno que tengo es eso, que en la formación de periodista me parece que es muy general, entonces es muy rica, pero es muy poco también concreta. Los periodistas saben de todo y de nada. Es verdad que un poco como los filósofos, pero desde mi experiencia de estudiar como estas dos áreas, pues filosofía me ha abierto mucho más al conocimiento, me ha abierto muchas más preguntas de lo que hago periodismo. Y después, otro de los problemas que veo en el periodismo es que crea opinión pública. El periodismo está muy atravesado por intereses, tanto políticos como económicos. Y esto crea opinión pública. Lo hemos visto con la pandemia, lo vemos con las guerras. Es muy diferente que en el un titular diga mujer ha sido hallada muerta en no sé dónde, que ha sido asesinada a manos de una mujer, ¿no? Esto crea un foco diferente en la opinión pública de las personas y esto crea conciencia social y política, y esto crea opinión. Entonces tienen una labor muy importante los periodistas que creo que están sabiendo recoger. Tengo un cuestionamiento individual, más bien colectivo, de repensar la forma en que se está construyendo el periodismo y los medios de comunicación, y sobre todo en la problemática que hay de los intereses políticos y económicos que atraviesan a estos medios, que es la forma de quiere comunicar. Entonces yo creo que el reto del futuro del periodismo es encontrar modelos alternativos de financiación para depender cada vez menos de este tipo de poderes. Ahora, Javi, los biólogos se pusieron de moda desde hace 2 años con la pandemia, pero ¿cuál ha sido este problema? Que es lo mismo que con Miriam sobre el periodismo, pero contigo sobre la biología sanitaria. Es verdad que el problema no es tan similar, porque ya la biología está muy especializada y no tiene todos los problemas que dice Miriam, no crea opinión pública y tal. Los problemas que yo me encontraba son, bueno, personalmente el tema de deslindar de la biología, la filosofía de la biología, y usar herramientas y conceptos que no se definen, como enfermedad, vida u otros por el estilo. Entonces, que a mí me parecían como bastante interesantes,
Entonces, este es un problema, pero no pasa nada, porque la biología, de hecho, la ciencia va tirando sin tener que cuestionarse sus fundamentos. Así que no es un problema para la biología, pero es un problema, yo creo, en general, o por lo menos a mí me preocupaba. Luego la biología tiene varios problemas. Hay problemas, un problema es que cuando comienzas la carrera crees que vas a ser el próximo premio Nobel o vas a descubrir la cura para una enfermedad. Esa es la pulsión y el anhelo que tienen todas las personas que entran. Pero la realidad de las ciencias es que tú te especializas en la proteína P53 de Staphylococcus aureus y en la cepa del lago de mi pueblo. Y sobre eso estás estudiando toda tu vida. La sintetizas, le echas este otro componente, vas jugando y no sales de ese campo. O sea que luego la ciencia es muy, muy, muy rutinaria, es verdad, porque necesita especializarse, pero ese es un problema que yo veía. Hasta aquí no son problemas tan estructurales como los que decía Miriam del periodismo, sino más problemas que a mí me echaban para atrás. Un problema muy estructural es que tampoco se tematiza el uso de animales, entonces al estar muy... tampoco se da ética, como no se da filosofía, no se da ética, pues bueno, las realidades de los animales en los laboratorios no son nada de película de Hollywood sensacionalista, pero lo cierto es que, bueno, que los comités de ética aprueban sistemáticamente cualquier cosa y yo he usado un ratón y si quería podía usar otro y otro y otro, así. Luego también tiene los problemas de cómo se divulga de cómo se comunica la ciencia y el dinerazo que se paga para publicar en revistas que con dinero público luego venden los artículos, entonces, bueno, hay todo un entramado ahí un poco raro. Y luego ya a nivel regional, no sé hasta qué punto Latinoamérica comparte esta situación, pero en España dedicarse a la ciencia es muy, muy precario, es el sector que más horas extra echa, más allá de la agricultura, que ha sido típicamente el esclavo del campo. La ciencia, no sé si echa como 20 horas extra a la semana de media, con contratos de 1 o 2 años por los proyectos, sin ningún tipo de horizonte económico estable, siempre en un ambiente muy productivo de tener que publicar papers y no poder parar, porque si no, en el año que viene no te renuevan. Entonces, bueno, tiene ahí todas estas pequeñas aristas que en general hacen un ambiente un poco muy peculiar. Comentó Miriam también de refilón que algo de la India, y bueno, así que sé que ustedes han estado en varios países por labores humanitarias, pero antes de ponernos a, porque vamos a tocar un tema ahí por ahí un poco espinoso, esta interacción con otras culturas, este roce que ustedes tuvieron al llegar a la India, al llegar a República Dominicana, a Ruanda, a Bosnia, ¿cómo fue este choque cultural? ¿Cómo fue este impacto? ¿Cómo lo viviste, Miriam? Pues creo que con muchas contradicciones, muchas preguntas y muchas dudas, ¿no? Porque evidentemente al principio hay cosas que te chocan un montón y incluso que tienes como prejuicios, ¿no? Yo la primera vez que fui, por ejemplo, a la India, fui a Calcuta, y Calcuta es un sitio que es muy, muy, muy caótico y que hay muchísima suciedad, hay muy poca higiene a nivel calles, bueno, o sea, en todos sus niveles, pero a nivel calles. Hay también muchísima desigualdad porque como hay dos esferas completamente diferenciadas en la India, en plan de ricos y pobres, por el sistema de castas que tienen, etc. Entonces me salía como muchos prejuicios, ¿no? Hacia como cierta parte de la cultura, hacia muchas preguntas, muchas dudas, que después todos se reposaban y salía como pues, esta idea de, bueno, es que yo vengo de Europa, yo vengo de Occidente y toda interpretación que estoy haciendo de esta cultura está sesgada porque es en base a mi cultura, o sea, hasta qué punto yo puedo abrirme a otra cultura de una forma como sin ningún tipo de sesgo y como completamente, ¿no? Y es verdad que, o sea, cuando entendí esto, a mí hay algo de la alteridad, de lo diferente, incluso del misterio y de la no comprensión de toda esa cultura que a mí me atrapa. Y entonces yo creo que sobre todo como mi experiencia más chocante
y más como de enamoramiento ha sido con la India precisamente por eso, porque cuando estuve en República Dominicana, pues aunque sean culturas que difieran, se nota que hay como una conexión entre culturas, que hay como un acercamiento entre ciertas partes de la cultura. Y cuando estuve en Ruanda, pues estuve menos tiempo. En la India sí que he estado 2 veces y pues me ha provocado como muchísima curiosidad, ¿no? Muchísima curiosidad por su religión, por entender su religión sin tener que conceptualizarla y sin tener que meterla yo en los moldes de la mía, ¿no? Porque yo siempre, no sé, mi pensamiento siempre funciona de forma comparativa para poder comprender, ¿no? Y yo decía, ay, bueno, pues este Dios es esto es esto otro. Entonces yo creo que es como, a mí me resulta como muy atractivo, sobre todo porque hay como un halo de misterio y de no comprensión, ¿no? Esto es muy de filosofía de la religión, la verdad. ¿Y tú, Javi, cuáles fueron estos impactos que tuviste también? Anduviste por Bosnia, Francia, India. ¿Cuáles son estos choques culturales que te has enfrentado? A mí personalmente de esto creo que esto tú, Miruchita, no lo sabes, así que algún día tendría que reconocerlo y lo voy a reconocer. Desde hace tiempo, muchos años, tengo una curiosidad muy fuerte por saber cómo otras personas ven la cultura española, o nos ven a los españoles o a los madrileños. Parte todo de esa incapacidad de uno de autoevaluarse, que siempre me ha perseguido un poco, y entonces, bueno, siempre me crea curiosidad y siempre pregunto a las personas que vienen, oye, ¿cómo nos veis? Todos tenemos un YouTube profundo, que es esos vídeos que no le cuentas a nadie que ves. Lo mío son youtubers que vienen a España y dicen, uy, este supermercado, paseamos por un supermercado de Madrid, ¿qué es de diferente respecto a no sé qué ciudad? Y pues, veo esos, pero un montón. Entonces, para mí el choque cultural, aunque quizá parta de una posición muy narcisista, porque parece que me obvio del otro para centrarme en lo mío, fue una oportunidad inmejorable, o la oportunidad para poder tú mismo evaluar tu propia cultura sin necesidad de que pase por otro que te lo diga y que te diga, bueno, pues España es así, sino que te alejas y en esa distancia y con ese choque del otro poder evaluar tu propia cultura. Para mí sirvió mucho en ese sentido, quizá porque el tiempo que estás en otra cultura es muy importante. Miriam, que ha estado más tiempo, siento que la cultura, más allá de gestos rutinarios o costumbres un poco estrafalarias o que llaman la atención, empaparse de la cultura requiere de mucho tiempo y requiere saber darte cuenta de pequeños cambios, líneas de fuga, cambios de rasante, de esas cositas que son muy, muy suaves, y para eso requiere mucho tiempo y yo creo que no he estado lo suficiente como para saborearlo. Entonces, el choque cultural me ha permitido reexaminarme a mí y a mi cultura, y también, porque para esto no se necesita mucho tiempo, examinar lo similar. A mí me ha sorprendido muchas veces, casi más que lo diferente, que no he podido examinarlo porque no he estado tiempo suficiente, lo similar, uy, esto también lo hace la gente. O sea, que esta forma de comportarse muchas veces para mal, porque pensaba, uy, esto no es único de mi cultura, lamentablemente puede estar en otras culturas, y si esto es universal, uy, esta forma de tratar a alguien, uy, y también para bien, o sea, que la sonrisa o el agradecimiento, o sea, que la amistad también puede discurrir por aquí en este país, o sea, que también socialmente nos reconocemos de esta forma, también tenemos estos códigos. Eso es a mí lo que más me ha servido y lo que más curiosidad me ha producido. Ahorita hemos estado tocando estos temas de los viajes en su labor humanitaria que hicieron, pero funcionó de una manera orgánica, funcionó como algo que va saliendo anecdótico. Pero hay muchas veces que en una conversación, que en una entrevista, que en una charla, lo humanitario, cuando el entrevistado hace labores humanitarias o las ha hecho, lo hace más como un hilo conductor. ¿Cómo ver esta parte cuando esta gestión, este gesto de haber hecho algo por otras personas de una manera desinteresada, se vuelve como esta medallita, lo comentaba Miriam antes de traer, como esta medallita para, pues, para presumir a todo el mundo, cómo criticar o cómo no criticar este tipo de personas? Miriam. Pues, bueno, yo creo que lo he dicho como, he hecho esta palabra como mucho alrededor de esta conversación, pero este también es un tema que me provoca como muchas contradicciones y como mucha confrontación conmigo misma, porque es cierto que he ido 2 veces a República Dominicana y una vez a la India para hacer como labor humanitaria.
sobre todo el último año de la India, fue como un mes en el que me hice muchas preguntas y bueno, como que me atravesaron con muchas dudas y mucho repensar qué iba, o sea, qué hacía ahí, en plan, ¿qué haces aquí? ¿Para qué has venido? ¿No? En plan, y mucho repensar cuáles eran las intenciones, si eran intenciones atravesadas por cierta imagen, ¿no? La imagen, pues eso, de Franco Salvador, que invierte su tiempo en ayudar a los pobres, ¿no? O sea, este discurso lo estoy diciendo como con esta frialdad porque realmente es el discurso que se venden, ¿no? Es el discurso que venden estas imágenes de Instagram, que yo me he visto, que yo había publicado, ¿no? Cuando era más pequeña. Porque es curioso que desde este llamado primer mundo que hemos colonizado y explotado estos países del llamado tercer mundo, después sintamos que nuestra labor es ir un mes en verano a llevarles 1 kilo de arroz e irnos y decir, ay, qué bien, cuánto me da esta gente pobre que me da lo que de verdad se necesita, que es el amor. Y dices, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? Que nuestros países precisamente han empobrecido a los países de esta gente y lo que estamos haciendo es romantizar su pobreza y estamos romantizando esa explotación y estamos romantizando todos esos procesos históricos de colonización. Entonces, a mí me provoca como mucho conflicto porque no sé cómo situar todas estas experiencias de mi vida, o no sé cómo situar la figura de la labor humanitaria, porque creo que sí que es necesaria la labor humanitaria. Hay gente que se forma para poder dedicar su vida a esa labor humanitaria que creo que es necesaria, pero es necesaria en este punto de la historia. No debería ser necesaria, o sea, es necesaria porque vivimos en un sistema que nos expropia, nos desposee y nos explota. Y esto pues en una pirámide jerárquica donde evidentemente los países colonizados y explotados tienen una situación actual muchísimo peor que la nuestra, ¿no? Pero está también a nivel de clases sociales. Entonces, bueno, pues ese yo creo que es un conflicto que tengo con esa figura, que pienso, debato mucho, reflexiono y hablo mucho, pero que todavía no he llegado como una conclusión muy clara, porque me produce, yo creo que más conflicto malo que bueno. Supongo que por la figura romantizada de oh, qué valiente, oh, qué buena persona, oh, qué tal, que es como literalmente te has ido de vacaciones a hacerte fotos y te están diciendo que qué buena persona y qué valiente. O sea, no vamos a desactivar este discurso, ¿no? Tú, Javi, ¿cómo ves a este hombre blanco que va a salvar al tercero? ¿Cómo ves esta figura? Bueno, yo he pasado tenemos una trayectoria también muy similar en esto y bueno, en general, lo primero que quiero decir es ninguna crítica a las personas que van, o sea, que parte de una buena voluntad y eso hay que reconocerlo. O sea, las personas que en realidad esperan un reconocimiento y son relativamente conscientes de ello son las que menos. Es decir, luego ese reconocimiento se reproduce, pero estoy convencido de que las personas que lo hacen lo harían si no se diera ese reconocimiento y realmente lo hacen porque les duele el sufrimiento de la otra persona. O sea que ninguna crítica a la voluntad, sino a los canales que se usan, a los canales que se promocionan y a los canales a través de los cuales se lleva a cabo esta ayuda. Yo, para pensar esto, si queréis puedo compartir cómo ha sido mi historia, porque nada, o sea, como en un minuto, porque se puede ver los distintos colapsos a los que he llegado y en el punto en el que estoy, y así también para exponerla y que la gente me diga, pues eso no, o eso sí. O sea, yo lo primero que hice fue irme a la India y pues aquí igual, solo y arrastrando todos los topicazos que ha dicho Miriam, fue lo primero que me fui a ver. A mí me sorprendió, cuando nada más llegar a la India, encontrarme gente que había venido conmigo de España o de Europa, que no ayudarían en sus países. Entonces yo ahí es cuando me di cuenta de este pequeño porcentaje de personas que sí que van buscando ese reconocimiento, y eso me sentó un poco raro.
Luego, cuando volví de la India, en el que me volqué y en el que intenté dar lo mejor de mí y tener autorreflexión, a la vuelta me di cuenta que también había ido por el turismo. Y esto no lo asumí, dije, hostia, yo he ido ahí, pero en vez de hacer turismo y quedarme en un hotel y no sentirme mal, lo que he hecho es quedarme en una ONG y ir por las mañanas unas horas a ayudar. O sea, ¿cómo puede ser que yo haya dicho a qué país quiero ir y luego me fije en qué actividad quiero hacer y no viceversa? Entonces esa fue una primera contradicción que me di cuenta y la intenté cambiar en los 2 años siguientes, que fueron cuando fui a los campos de refugiados de Francia, en Calais, a su paso por Reino Unido, y a los campos de refugiados de Bosnia, bueno, particularmente luego a la sección del genocidio serbio en Srebrenica. Porque dije, no voy a seleccionar ningún país, sino que voy a ver en qué zonas se necesitan ayuda y ahí voy a ir. Pero esta forma de plantear el problema, que para mí me parecía que había sido más beneficiosa que la anterior, me planteó otros nuevos problemas, y es pensar qué efectos yo estaba generando y si con yo ir estaba manteniendo un problema, si no estaba poniendo meramente parches, es decir, si mi acción podría desencadenar como un efecto dominó en un cambio radical y sustancial de las personas a las que yo estaba ayudando, o si meramente estaba sosteniendo en el nivel de no morir o de no inframar o de no dar comida. Y me di cuenta que había participado en actitudes muy asistencialistas que generaban dinámicas de cubrir necesidades en las que las personas que participan tienen un rol fundamentalmente pasivo y que eso puede generar cierta dependencia con las instituciones. Y a partir de ahí no he vuelto a ir porque no encuentro otra forma de hacer, pero intuyo que la forma adecuada es generar procesos que contagien la autonomía, procesos en los que la gente que participa, ahora la palabra empoderar está demasiado usada, pero sean capaces de ganar autonomía, de verdad de crear procesos colectivos, de saltar una chispa donde tú solo seas mediador, pero nunca seas una parte necesaria, donde tú como persona diferente no impongas ya un programa de voy a dar esto, voy a dar lo otro. En Calais las personas migrantes no participaban en nuestras asambleas. O sea, nosotras decidíamos si no había abrigos suficientes, si darlos o no darlos, y esos debates eran nuestros. Y no entre las personas que tenían el frío. Entonces, por lo menos que esas personas participen y tú simplemente dar herramientas y ser literalmente mano de obra. Entonces, como yo ahora mismo estoy un poco en esto y no sé cómo conjugar esto, que es una visión muy idílica y muy idealista, con la evidente necesidad de que muchas veces las personas no tienen tu idioma y no puedes compartir estos procesos asamblearios o de democracia, personas que a lo mejor ni siquiera quieren implicarse, o que a veces la necesidad va tan rápido que es que tienes que ir dando comida y abrigo y no te puedes parar a construir nada. Entonces, bueno, un poco en este conflicto también estoy yo ahora. Cogiendo un poco esto último, mira, que dijo Javi, y en este conflicto que tú tienes interno, ¿cuáles serían como que esta propuesta o esta alternativa que dices? Bueno, quizá esta manera de hacerlo no es lo más adecuado, pero quizá vislumbro que pudiera surgir de alguna otra manera algo que realmente signifique. ¿Cuáles serían tus propuestas? Pues estoy súper de acuerdo con esto último que decía Javi, y de hecho me paraba a pensar también en mi proceso y en esta última parte del proceso de la India, cuando yo entré como un poco en crisis y tal, vale, llegué ahí y dije, vale, estoy por las mañanas ayudando a las sisters, que son las monjas de Madre Teresa de Calcuta, que tienen ahí como muchas casas y son las que tienen como la mayor parte del peso de toda la ayuda humanitaria en Calcuta. Pero dije, voy a buscar asociaciones locales donde yo sea, pues, donde yo hacer lo que me manden, ¿no? Y entonces ahí es donde yo creo que, donde yo vi como una especie de luz en todo este tipo de ayuda humanitaria, que es un poco lo que dice Javi. En este dotar de autonomía es que tú vayas a hacer lo que esas personas te digan, ¿no? Entonces, como que cobró una importancia como muy grande en el último tiempo, entender todo este tipo de asociaciones locales, de ONGs locales, llevadas por la gente de allí, que evidentemente necesitan una serie de recursos, tanto pues de personas como recursos materiales, y entonces
en ese poder brindar pues una serie de recursos materiales y de poder brindar pues esa ayuda de personas, es donde yo veo o donde yo pongo como más confianza, pero en que la iniciativa, los procesos, el desarrollo lo lleven las personas de esos sitios, o sea, todo tipo de organizaciones locales, de ONGs que sean locales y que estén configurados, que estén compuestos, que estén construidos por gente de allí que ellos mismos saben pues cuáles son las necesidades, cómo quieren desarrollarlo, y que en estos procesos no se cuelen como un poco criterios eurocentristas de, pues no, las cosas se hacen mejor así, o prefiero que les hagas a, porque es como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Y entonces, pues eso, confío más como en este tipo de organizaciones locales que más en una ONG que tiene aquí como sede, que también es una labor que está bien, ¿no? Pero me gusta más el otro enfoque, yo creo. Ahora vamos a darle un vuelto a la tuerca y en 2018 nace Colectivo Mentes Inquietas. Lo definen como un espacio de creación cultural y filosófica. Pero, ¿de dónde viene la idea? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo nace? ¿Cuál es la génesis del colectivo? Ahora sí, quien quiera tomar la palabra, quien quiera estar platicando. ¿Quieres que le dé mi...? Em, Esto es bonito porque las ideas luego cuando lo ves dices, que íbamos a hacer esto, ¿no? O qué ingenuos que queríamos hacer esto otro. La génesis del colectivo Mentes Inquietas, que es el espacio en el que Miriam y yo empezamos divulgando y acabamos siendo, por robar este término que es tan de los ilustradores, el portfolio de todo nuestro trabajo cultural, bien sean de las dudas, las contradicciones y también de nuestros escritos, nace de la mano. El espacio común nace cuando estudiamos a la vez filosofía en la UNED. La UNED es la educación nacional a distancia en España, entonces todo es a distancia, pues te mandan libros y tú luego vas a examinarte. Tienes foros, es verdad, pero no se crean espacios de clase. Miriam y yo, que nos conocíamos siendo, no ni coleguitas, ¿no? Pero de círculos habíamos hablado y tal, pues vemos en el otro un compañero en el que poder hacer las mismas asignaturas y poder compartir desde las tonterías de cuándo es el examen o esto qué es, hasta también nuestras inquietudes. Entonces, ahí empieza a configurarse un espacio de amistad que se basa casi única y exclusivamente en comentar la carrera porque no teníamos otro espacio igual. Nos damos también cuenta que nos pasan procesos similares, que es que cuando compartimos la carrera con nuestro grupo de amigas se nos dice, ¡ay, qué guay, eso, qué interesante! Las dos nos sentimos cómodas con divulgar lo que aprendemos y vemos que se recibe bien. Y entonces llega un día que decimos, bueno, ¿por qué no generamos en las redes sociales una divulgación de filosofía? Nosotras, quizá porque no sabíamos mucho, pero por aquel entonces, en 2018, no había tantísimo, o por lo menos no había tantísimo de ciertos seguidores. Yo recuerdo que en España estaba Nerea con filósofos que tenía 20 y pico mil seguidores, quizá Darío, el argentino, Schweinsteiger, ya tenía unos cuantos, pero no había, por desgracia, como hay ahora, todo este ecosistema de proyectos de divulgación de filosofía, por lo menos que a nosotras nos llegase. Y empezamos compartiendo pues, vídeos. Bueno, si quieres contar esto ya tú, Miruchi, y así no hablo solo yo. Vale. Nada, pues me acuerdo que Javi me llamó. En esto que he dicho antes, Javi, pues Javi es una persona que tiene muchísimas ideas y entonces, pues, como que nos compenetramos bien porque Javi tiene muchísimas ideas y yo soy como un poco bueno, estoy encontrando una palabra que no sea tan fuerte, como la estricta que dice esto sí, esto no, pues como ha dicho antes Javi, que soy un poco cabezota, ¿no? Entonces me acuerdo pues una llamada telefónica de Javi que me dijo, buah, no sé qué te parece si hacemos esto? Y entonces dije, pues podríamos hacer esto, no sé qué, y nos empezamos como a emocionar mucho las dos, pensando que con el conocimiento que teníamos las dos podíamos crear un espacio igual. Así que al principio pues nos dedicamos pues hicimos vídeos de... nosotros lo llamamos, esto pues, mira, os vamos a contar un secreto. Los llamamos vídeos Playground porque realmente en ese momento en Facebook había el vídeo Playground que yo creo que se veía un montón y estéticamente era muy bonito. Entonces nosotros a día de hoy los llamamos vídeos Playground, aunque yo creo que ya se ha muerto un poco ese
ese canal de Playground, ese tipo de vídeos. Y crear preguntas, ¿no? O sea, como la intención principal del principio era crear debate, donde nosotros queríamos ser una figura como un poco socrática, que era como alumbrar a través de preguntas, como hacer nacer esas preguntas, pero sin dar respuestas, simplemente como crear un poco como deseo de conocer a través de la pregunta. Era como muy las líneas que teníamos al principio, entonces queríamos suscitar mucho debate, pero siempre a través de la pregunta. Así que pues nada, fuimos desarrollándonos, pues al principio fue pues de meterle mucha caña a redes sociales, después empezamos a dar talleres en La Corrala, que es un espacio que tiene la Autónoma por el centro de Madrid, hicimos talleres pues en algunas librerías, que pues Nakama es una librería, por ejemplo, que somos muy amigas de las dueñas y pues creamos como una amistad súper guay. También empezamos a dar talleres en el Instituto Francés para Peques. Todo esto, pues justo antes de pandemia, acabó con un congreso que vino, pues desarrollamos una serie de podcasts para el congreso. Hicimos un congreso sobre la temática de distintos otros, porque la alteridad y los otros pues es algo que siempre nos ha interesado mucho a las dos, y escribimos el primer libro. Y nada, pues la siguiente parte la cuenta Javi. ¿Cómo nos enrollamos, eh? Pasa que imagino que tú, Miguel Ángel, te sentirás reconocido. Yo creo que cualquiera que tenga un proyecto sabe esto. Al principio todas las fuerzas son fuerzas centrífugas que abren, que todo el rato ven nuevos caminos, nuevas posibilidades y cabalgamos con la ilusión. Y a medida que las cosas van sedimentando, no sabemos cuándo, empiezan a aparecer fuerzas al revés, centrípetas, fuerzas que nos encierran, empezamos a ser prisioneros de nuestros propios moldes, de nuestros propios formatos, nos vemos entonces en cierta monotonía o repitiendo, y donde las fuerzas se nos van casi más en mantener que en crear o en innovar. Casi veo más importante mantener el barco que ya no sube que en empezar cualquier cosa, incluso dejarlo morir. Este cambio de fuerzas viene dado que nosotros habíamos cada vez más tiempo, hasta que con el Congreso echábamos 4 horas todos los días, algo que era inviable porque no monetizábamos más allá de unos pocos euros con los libros y unos pocos euros con los talleres que nos poníamos a la voluntad porque no queríamos convertir eso en ningún privilegio. Así que nunca supimos ser pobres inteligentes, sino que siempre nunca fuimos a favor de nuestros intereses. ¿Qué pasa? Que Miriam se va a la India por segunda vez y viene la pandemia y eso supone un parón en seco. Y a partir de ahí, es verdad que previo a la India publicamos nuestro segundo libro, que casi va con la inercia y donde hay pues ya cierta originalidad y cierta creación propia. Empezamos a combinar la divulgación, que era solo lo que hacíamos, con algo original, se empiezan a ver algo, pero no tanto, y ya en la pandemia y cuando Miriam se va a la India, descienden las fuerzas drásticamente. Entonces es un momento en el que perdemos toda esa fuerza de impulso y nos damos cuenta que estamos un poco pues repitiendo lo mismo, haciendo por hacer, casi ya como obligados, martes subimos esto, los miércoles esto, pero habíamos perdido toda esa fuerza vendaval que por otro lado nos empezaba ya a agotar, nos veíamos que era imposible seguir corriendo, pero uno cuando corre mantiene la inercia. Y a partir de ahí ocurre un clic, que es en el que estamos, en el que nos examinamos y decimos, bueno, ¿qué nos apetece ahora? Ya no nos apetece tanto divulgar, no nos apetece tanto ser esa figura socrática, sino que también nos apetece ahora crear nosotros cultura. Esto es muy pretencioso y se entiende mejor como escribir nosotras, crear nuestros propios escritos, no solo hacer preguntas, sino empezar a decir qué nos interesa, cuál es no nuestra opinión, sino nuestras reflexiones, y empezar a crear este espacio de creación cultural y filosófica que está ahora reactivándose, que está ahora en un momento de cambio, de lo viejo no acaba de morir y seguimos divulgando en redes, y lo nuevo, que se verá sobre todo plasmado en el libro de micropolítica del amor que estamos escribiendo, que siempre ha sido un tema que nos interesa, no acaba de nacer. Entonces estamos un poco en este impasse, cómo vamos dejando de lado unas cosas y empezamos a abrirnos a estas otras nuevas líneas más creativas y más culturales. Mira, algo que me llama la atención, siempre un proyecto, pues de por sí es complicado a veces
cuando lo inicias individualmente. Cuando tienes varias personas también te puede ver un poco liado. Ustedes trabajan en Vina, escriben, que tienen 2 libros, están otros. ¿Cómo es este trabajo de unir esta creatividad y de generar en algo sólido, en algo tangible? ¿Cómo es combinar esas 2 fuerzas, hacer esa fusión tipo Dragon Ball? ¿Cómo es este proceso, Miriam? Pues lo primero, creo que es un proceso súper bonito, pero muy complicado de hacer para mí con alguien que no sea Javi. Porque creo que esto nos sucede porque, bueno, o sea, evidentemente porque llevamos tiempo trabajando juntas, pero nos ha pasado desde el principio que creo que hemos estado como en una sintonía muy grande en nuestros intereses, en lo que nos suscitaba como curiosidad, en lo que queríamos conocer. Y también como en este compartir, pues de repente Javi me decía, he leído a Barthes, y yo decía, ay, cuéntame, y igual me suscitaba como ese interés también. Pero sobre todo, en esta última etapa, pues igual las anteriores era como más sencillo, precisamente por eso, porque divulgábamos, pero en esta etapa que ya nos hemos como centrado más en exponer pues lo que analizamos, lo que leemos, en nuestras reflexiones como más propias, pues todo esto se sustenta en un constante debate, debate no contrapuesto, sino en un constante debate, en una constante conversación y en muchas horas hablando, en muchas horas compartiendo, en muchas horas leyendo y debatiendo y siendo también flexibles, ¿no? Entendiendo. Esto es muy importante y me sucede una comparación muy grande, ¿no? Tú cuando te casas, igual tú desde que eras pequeño o pequeña tenías en mente cómo era tu boda ideal, ¿no? Pero tú cuando te casas con alguien. Entonces cuando te casas con alguien, esa creación de esa boda no puede ser lo que tú tenías en mente, porque te casas con la otra persona. Pues cuando escribes pasa lo mismo que cuando te casas con otra persona. Cuando escribes no escribes tú sola, cuando escribes con alguien, en plan. Entonces, cuando no escribes sola, muchas veces tienes que ser también un poco flexible y estar abierta a la reflexión, al debate y a pensar estos puntos e incluso a exponer esas contradicciones en el texto, ¿no? Que a veces estamos como muy acostumbradas a estos textos llanos, sin debates y sin contradicciones, sin estas aporías que a veces es como que se ven muy claras, ¿no? Y yo creo que Javi y yo estamos muy abiertas a que haya en estos textos, que se muestren en nuestros textos que hay debate, que hay 2 personas, que hay aporías, que hay confrontaciones y que hay muchas sinergias y que hay mucha sintonía. Entonces, todo esto que queremos que se plasme fuera, sucede dentro. Entonces, tenemos la libertad también pues de, pues mira, te cambio esto, te cambio el otro, lo escribo así, esta idea no sé qué, oye Javi, ¿qué te parece esto? Oye Miriam, esto otro. Entonces, pues lo que ha dicho Javi, al final lo que nos sucede es que leemos el texto y digo yo, ni idea de qué he escrito yo. Igual esto otro, pero no lo tengo muy claro, ¿sabes? Javi, me encantó mucho la comparación ahorita que hacías de las fuerzas y con esta alegoría genial. ¿Cuáles son los retos, estas dificultades que han experimentado en redes sociales? Porque obviamente, como dices, pues todo se ve muy fácil, subir, colgar una foto en Instagram, pero obviamente hay mucho trabajo detrás. Hacer un podcast, el blog, todo tiene un trabajo que no se ve, que no se paga como debería, o que no llega a la monetización. ¿Cuáles han sido estas dificultades, estos retos que se han enfrentado? Y más que nada, ¿cómo han logrado esta conversación que nos hacía de mantener impulso y de no caer, de repente decir, sabes que un día simplemente va y mentes inquietas y a otra cosa mariposa? Esta pregunta es muy difícil. Siento que esta pregunta es muy buena y esto me lía porque siento que mucha gente que habitamos las redes sociales, muy pocas veces se generan estos espacios como generas tú en el que poder hablar y compartir, porque a mí me hubiera gustado escuchar alguna vez en algún podcast que alguien dijera todas las dificultades que tienen las redes sociales y a lo mejor no tendríamos que haberlas repetido. Yo no sé cómo será tu experiencia, Miguel Ángel, para nosotras las redes supone un primer problema, por ejemplo,
ha sido saber mantener una buena distancia. Esto es una cosa que se aprende fallando. Las redes es un pozo, es un mundo muy, muy, muy profundo y te puede dar mucha repercusión, o sea, puedes tener muchos comentarios o muchos mensajes y puedes querer contestar todos y eso te puede atrapar. Entonces, un primer problema que hemos experimentado estos años es cuál es la distancia adecuada para mantenerte en las redes sociales y no estar, por ejemplo, metiéndote mientras vas en el bus para quedar con tu amigo para contestar los comentarios, o cómo no obsesionarte. Este es otro problema que hemos tenido, cómo no obsesionarte con los números y cómo hay una fuerza, aquí hay un virus muy potente que es el de las personas que más triunfan tienen más visitas, y ese virus de querer tener éxito porque quieres que tu proyecto sea muy visto y quieres de verdad compartirlo y ojalá puedas vivir de ello para invertir más fuerzas, está muy ligado a los números, y eso a nosotros en la salud nos ha hecho, la salud del colectivo, particularmente a mí, daño a nivel de mirar, esta publicación no ha ido tan bien porque habrá sido, qué pasa que estamos yendo. Entonces hay que resistir toda una tendencia a pensar que esto a mí es lo que me gusta muchísimo de tu espacio, Miguel Ángel, te lo decía fuera de, de la grabación. Es un espacio que se nota pensado para la posteridad, se nota que es un espacio pensado, voy a construir esto y que acabe y quedará para siempre y que no se va moviendo en función de qué cosas ha ido mejor o qué cosas ha ido menos mal. Y cuando ves eso dices, wow, tiene una coherencia, tiene un estilo compartido. Yo creo que a mí particularmente ha sido una cosa que no he sabido hacer. Miriam lo sabe hacer también muy bien, sabe mantenerse en qué es lo que quiero, pero las redes te atrapan de esta forma. También están esas fuerzas de como las redes hay que programarlas, y están los martes a las 5 subo foto, los viernes a las 9 subo vídeo, etcétera, etcétera. Llega un momento en que esas fuerzas que eran creativas luego se vuelven muy monótonas y te ves que a lo mejor no tienes fuerza para ello, pero tienes que hacerlo y que no puedes incluso dudar de eso. Se convierte muy difícil en decir dejar de hacer algo, voy a dejar de hacer esto que venía haciendo para dar paso al otro nuevo, y quita mucha creatividad. Eso es un problema. También nosotros hemos tenido problemas, por ejemplo, o nos hemos cuestionado cómo tratar a la persona detrás de la pantalla. Pues al principio de una forma muy formal, luego que queríamos generar un espacio más cercano, demasiado cercano, y eso, a la vez que solucionamos el problema de la distancia y aparecíamos más cercanos, nos absorbía mucho más las redes sociales. Así que siento que todos estos elementos de las redes sociales se interconectan y cuando das mucho en uno, pierdes en otro. Si quieres innovar y tener espacio para creatividad, te sales de los algoritmos. Si quieres estar en los algoritmos, te atrapa tu propia estructura que tienes semanalmente. Entonces, no lo sé, hay como estos problemas y supongo que es ir fallando y error, pero esta pregunta me decía que era muy buena porque hay que problematizarlo. A nosotros nos costó muchos años problematizar cómo nos está afectando las redes. Y tú, Miriam, igual esta parte de, contraparte también de retos, dificultades, tu experiencia en redes con el colectivo, ¿cómo lo has vivido? Pues yo creo que la dificultad sobre todo es darnos cuenta como del límite, ¿no? Yo muchas veces ha sido darme cuenta del límite, en plan, pues esto igual, o sea, no da para más, o esto no interesa, o esto lo tenemos que cambiar, no sé. Muchas veces me cuesta como darme cuenta de ese límite, y a veces siento que yo voy un poco tarde porque me doy cuenta un poco tarde. Después también creo que una de las dificultades que me he encontrado yo es ¿cómo puedo hacer que la gente se pare a verme porque le parezca interesante sin estar perdiendo sin estar perdiendo como rigor filosófico, ¿no? Esto es un debate como eterno que hay como se supone que hay como una especie de conflicto entre académicos, y divulgadores, que a mí me parece que nosotros siempre hemos intentado ser como una especie de puente, pero a mí, y creo que no existe tal
tal conflicto, más allá de que pues, desde la divulgación se intenta como dirigirse como a un público igual como más joven, con menos conocimiento, y desde la academia pues, se dirige como a otro tipo de público. Pero para mí sí que hay un conflicto en transmitir estos conocimientos que yo estoy como absorbiendo y que me está pareciendo pues brutales y que están siendo unas herramientas como para analizar el mundo muy guays, de una forma que se entienda, es decir, como con mayor sencillez, porque no es lo mismo pues yo que llevo dedicándome a la filosofía 8 años que una persona que no ha entrado en ese mundo, no porque yo sea más lista, sino porque yo llevo más tiempo, pero sin perder como este rigor que a veces es necesario en la filosofía para expresar ciertos matices que son necesarios, ¿no? Porque para darnos cuenta de ciertos tipos de realidad son necesarios estos conceptos que matizan ciertas cosas, ¿no? Para darme cuenta yo de mi opresión como mujer, el feminismo ha hecho una labor súper importante de conceptualizar ciertos procesos que me estaban atravesando, ciertas opresiones que me estaban atravesando. Y la filosofía hace eso con la realidad. Entonces yo creo que mi mayor dificultad es esa, y que yo creo que es una dificultad que nos ha atravesado a las dos. Retos, pues el reto yo creo que es lo que tenemos delante, ¿no? Cómo hacer esta transición de un espacio de divulgación a más un espacio de creación de pensamiento filosófico y cultural, no con una pretensión enorme de ser aquí los próximos Deleuze y Guattari, sino con una intención de darnos ese espacio, ¿no? De darnos ese espacio como propiamente filosófico de poner pues, encima nuestros análisis, nuestras reflexiones, nuestras lecturas. Yo creo que para mí ese es el reto principal que tenemos. Y ahora ya para cerrar me gustaría, aprovechando este proceso, esta transición que están viviendo de ser aquellos que la hacían a lo socrático, de aquellos que simplemente reflexionaban a filósofos, y que a veces critica mucho, ¿no? Esta parte de el filósofo solo se pone a repetir lo que han dicho, lo que dijeron muchos, y no hay como que un contenido nuevo. ¿Cuál sería este consejo que quizás ustedes, pensándolo en que vean esto en un año, en dos, en donde ya a lo mejor ya lograron subir a esa ola de creación, de reflexión, ese consejo que les gustaría quizás escuchar de cómo pasar de la reflexión filosófica en un plano estudio de un filósofo a esta creación de este contenido, Javi? En un plano puramente formal, yo nos diría que midiéramos bien las fuerzas, que no estamos como al principio, que no teníamos nada que hacer, no tenemos toda esa energía, porque a la vez hay que mantener algo que se va muriendo y que no queremos acabar de repente. Entonces, este es un proceso nuevo y tenemos que saber medir las fuerzas. Ya nos ha pasado que estamos un poco tanteando, de repente nos comportamos como hace 4 años de venga a sacar todo y nos damos cuenta que no, y eso mismo puede impedir. Entonces, saber medir bien que esto puede que sea un proceso a largo plazo, que esto a lo mejor no es porque ya se nos ha ocurrido. ¿Cómo lo haría a nivel contenido? Yo creo que hay una transición relativamente sencilla, que es empezar voy a mejor decir lo que hemos hablado, que es lo que más sentido tiene y por el camino que vamos a recorrer. Nos sentimos relativamente cómodas analizando la cultura o charlando sobre productos culturales, muy cómodos con la cultura popular y aplicando sobre ella interpretaciones que deban con conceptos o herramientas filosóficas. Yo creo que es aquí un primer camino por el que podemos tirar. Ese pequeño puente yo creo que va a estar entre lo antiguo y lo nuevo, entre divulgar y crear, ver el mundo con las herramientas de los filósofos, saber que no me tengo que ceñir a explicarte la retórica, si acaso pudiera explicarla, la retórica de Aristóteles, sino qué 2 cosas de Aristóteles me parecen interesantes para analizar Eurovisión o para analizar el juego del calamar y en qué medida el juego del calamar tensa o no tensa la retórica de Aristóteles. Yo creo que ahí se va a producir ese doble juego. Va a haber cierta divulgación porque la gente que no sepa de la retórica va a saber de su existencia, pero eso nuevo que tú decías, no nos vamos a quedar en lo antiguo, sino vamos a intentar desbordarla un poco, tensarla,
agarrarla, ver cuándo hay quejidos, cuándo no, si necesitamos alguna herramienta nueva. Yo creo que ahí va a estar, ojalá estemos a esa altura, el proceso. ¿Y tú, Miriam? Igual, ¿cuáles serían como que estos consejos que te darías o que te gustaría escuchar de la Miriam de hace un año? Pues si me pusiese este podcast para escuchar, me diría, escucha a Javi, que ha dicho cosas súper guays. Y ya está. Y porque me parece que lo que he dicho, pues recordárnoslo dentro de un par de años, es un mensaje que nos puede venir muy bien. De forma personal, a mí me diría, entiende el cambio y como aprovéchalo, ¿no? Aprovecha estos momentos de cambio para entenderlo y para hacer algo nuevo. También yo creo que me diría en plan, no tengas miedo a que si en algún momento este proyecto termina por lo que sea, como que eso no significa nada, que creo que hemos hecho un camino súper guay. Bueno, como ciertos miedos que puede haber en el presente, también me lo diría ahora para decir, bueno, pues si imagínate que lo escuchas dentro de 5 años y en 5 años pues Mentes Inquietas ha acabado, bueno, pues está bien también, o sea, han sido unos procesos que nos han llevado a eso, ha sido un camino, también en este camino del cambio, ¿no? En el camino del cambio de decir, vale, pues viene un momento nuevo, vamos a saber coger esa ola, ¿no? Y que creo que a través de esa ola podemos explorar como otra faceta nuestra, pero si saliese mal no pasa nada. Que esta idea inoculada del éxito y de tener que ser exitoso es algo que yo creo que nos persigue mucho, o al menos a mí me persigue mucho. Entonces sí, me diría eso, yo creo. Y ahora sí, ya para cerrar, que nos puedan compartir cómo los encontramos en redes, en Instagram, el libro, igual, bueno, voy a tratar, vamos a dejar aquí los enlaces en la descripción y todo, pero para que nos lo puedan compartir de viva voz para Javi. A ver si lo digo bien, esto pasa como tu propio número, que uno no se acuerda porque como nunca se llama. Instagram es colectivo Brix. O el Twitter es colectivo_AMI. Luego en nuestra página web está toda la info, colectivomentesinquietas.com. Y el libro, el que ahora mismo nuestro último y más querido libro, es Mentes Inquietas, contes, refranes y cultura popular, de nuestra amada, halagada y siempre querida Punto de Vista Editores, que lo pueden comprar en cualquier sitio, en cualquier librería. Ahora estamos haciendo un sorteo, pero bueno, como no sabemos cuándo se publicará, haremos nuevos sorteos. Esténse atentos a las redes. ¿Lo pueden encontrar también en digital o algo de links o algo como llegar ahí, Miriam? Sí. Bueno, el sorteo está abierto en Instagram y en Twitter, así que todavía podéis participar para llevaros el libro. Y se puede encontrar en digital. Yo creo que lo mejor, si te soy sincera, no estoy muy segura dónde se puede comprar en digital, porque yo tengo un poco de manía a la lectura en digital, pero sé que hay en digital porque firmamos un contrato de digital, así que tiene que haber. Y no me gustaría recomendar a Amazon. En la página web de Punto de Vista ahí. Claro, iba a decir eso. Que la página web es el sitio idóneo para encontrarlo en ambos formatos sin irnos a las grandes plataformas que no queremos. Muchas gracias a ambos por abrirnos este espacio y dejarnos conocer un poco de ustedes. Gracias por la charla. Y pues... Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Ha sido un placer estar contigo. Yo recojo lo que ha dicho Javi, que este es un espacio pues súper guay para que la gente se exprese, para compartir, para llevar la filosofía también a la gente, y ha sido un placer. Y he de decir que hasta este momento no me habían hecho una entrevista tan interesante. Me ha activado un montón, la verdad. No, pues qué guay que la hayas disfrutado. Y Javi, también muchísimas gracias, Javi, por... Gracias de verdad a ti, Miguel Ángel, no solo por pensar, siempre es un halago que alguien que lleva ya tanto tiempo y tantas entrevistas te considere, o sea, eso
de verdad es un honor. Gracias también por el cuidado de la entrevista y todo lo preparado que estaba. Es lo que dice Miriam, yo creo que es la primera entrevista que nos hacen de toda esta forma, donde también nosotros nos vamos con ideas y nos sirve y bueno, se nota todo el cuidado y todo el mimo que hay detrás y las ganas de que de verdad una conversación donde se hagan cosas y no generar ruido con las preguntas de siempre. Así que de verdad que muchísimas gracias a ti porque nos has enseñado un montón. Gracias, gracias.